Buenas tardes, jóvenes. Hoy los saludo desde el mirador de Chinauta. Este mirador está ubicado en el kilómetro 69 vía Fusagasugá-Boquerón. La región corresponde al antiguo territorio indígena de los Panches, de cuya civilización hay muestras de arte rupestre y entierros funerarios dispersos en la zona, cuyo legado representaba la importancia de la montaña como templo sagrado para alabar a la diosa luna Quininí. Esta palabra Quininí viene de montaña sagrada a la luna. Es una reserva forestal perteneciente a un macizo montañoso de pico afilado, representados en altitudes que van desde los 1200 hasta los 2133 metros sobre el nivel del mar en su cúspide. Con una extensión de 1900 hectáreas aproximadamente, compuesta por bosques exclusivos para la protección, cultivos de plátano, naranja, mandarinas, fincas agropecuarias, cafeteras, ganaderas, entre otras. Esta reserva forestal del Cerro del Quininí y el río Chocho de la vereda de La Vega pertenecen a la jurisdicción del municipio de Tibacuy. Recuerden que les habla su profesor Luis Fernando Rincón Coral. Bienvenidos a la lectiva. El tema correspondiente para la penúltima clase de la lectiva 1 tiene que ver con el insight. Presten mucha atención. El insight es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que se puede traducir al español como visión interna, o más genéricamente percepción o entendimiento. Mediante un insight, el sujeto capta, internaliza o comprende una verdad revelada. Un insight puede ocurrir inesperadamente. Un insight puede ocurrir luego de un trabajo profundo simbólicamente. O un insight puede ocurrir mediante el empleo de diversas técnicas afines. Se conocen tres tipos de insight. El primero, el insight intelectual. Es el conocimiento a través de la lectura o incluso durante una terapia, pero que no comporta la necesaria y profunda participación emocional de cara al cambio de la estructura personal. El segundo, un insight emocional o visceral. Es aquel que aporta una clara conciencia, comprensión y sentimiento en lo más profundo del ser, respecto al significado de las conductas personales y gracias al cual podrían darse las modificaciones positivas de la personalidad. Y el tercer tipo de insight, un insight estructural. Es el conocimiento consciente o inconsciente del sujeto que adquiere, emplea y proyecta por medio de la unión de las estructuras. El insight en publicidad. Para la parte de mercadeo y publicidad se trabajan diferentes tipos de insight. Aquí el insight hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca. Un insight es una clave, la esencia que nos permite encontrar la solución a un problema, un camino, un dato que nos sugiere cómo resolver cualquier ecuación por compleja que sea. La palabra insight proviene de la psicología y quiere decir visión interna o percepción. Los insights son aspectos que están ocultos en la mente del consumidor. Estos hacen referencia a la motivación profunda del consumo hacia una marca o producto. Un insight tiene que ser descubierto, y de ahí un gran esfuerzo de trabajo debe darse antes de que tenga un valor. El insight tiene mucho en común con la intuición y la imaginación, que con el pensamiento premeditado y consciente. Un insight se obtiene tras la investigación más profunda de la marca y del consumidor. Permite conocer mejor cómo conectar de manera adecuada con todos ellos. Los insights son aspectos no tangibles de la forma en que el consumidor piensa o siente, generando oportunidades para nuevos productos o estrategias. El insight no es la solución, es simplemente el punto que nos lleva al camino de esa solución. Un insight se va a entender entonces para nuestra lectiva como un entendimiento creativo y profundo del por qué, detrás del qué, de lo que piensa, siente y hace el consumidor. Miremos un ejemplo. Hoy vamos a mirar el caso de estudio de Vivecien Urban. En el caso de estudio, lo que hacemos es contextualizar la situación. Aquí, en Vivecien Urban, el caso de estudio, una bebida que compite dentro de la categoría de bebidas energizantes. El qué.
El qué hace referencia de esas barreras y esos drivers que nosotros pudimos haber encontrado con respecto en la percepción del consumidor. En el caso de Vive 100 Urban, los consumidores de Vive 100 sostienen que las bebidas energizantes tienen mucha azúcar y mucha cafeína, a pesar de ser un producto con ingredientes naturales. El por qué. El consumo de Vive 100 en horas del día da la energía suficiente para poder seguir con las actividades diarias. Sin embargo, el consumo elevado de azúcar y cafeína hacen que el consumidor no tenga una tasa de uso mayor de consumo. Y la idea Insight. Koala lanzó Vive 100 Urban, manteniendo la propuesta de valor de esta marca, y es que está hecho con ingredientes naturales y adicional cuenta con unos atributos bastante relevantes para el consumidor, pues contiene menos azúcar y menos cafeína. Aquí, en este caso de estudio de Koala, con su producto Vive 100 Urban, estamos mirando ese entendimiento profundo y creativo del por qué, detrás del qué, de lo que piensa, siente y hace el consumidor. Otro caso de estudio que les traigo tiene que ver precisamente con la cerveza Águila Cero. En el contexto, Bavaria veía que las ventas de cerveza se incrementan en las noches y los fines de semana. La idea es poder disfrutar del sabor de la cerveza tradicional en cualquier momento y cualquier día de la semana. ¿El qué? Los consumidores se cohíben de tomar cerveza en diferentes ocasiones durante el día, varias veces a la semana. ¿El por qué? Debido al contenido de alcohol, por normas que nos rigen, ya sea por estar en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el gimnasio, después del almuerzo, etc., no es posible disfrutar el sabor de una cerveza. La idea Insight. Teniendo en cuenta el estilo de vida de los consumidores de cerveza, se lanza la cerveza Águila Cero, cerveza sin alcohol, para poder disfrutar el sabor de la cerveza en sus momentos especiales o en cualquier situación que amerite el tomarse una pola. El producto conserva el buen sabor de las cervezas tradicionales, cero rollos. Aquí tenemos el caso estudio de Águila Cero, donde está el contexto y el entendimiento profundo y creativo del por qué detrás del qué de lo que piensa, siente y hace el consumidor. Con esos dos ejemplos del caso estudio, la idea del taller del día de hoy es crear nuestros casos de estudio de cada producto, bien, servicio que se está trabajando en la lectiva. En el taller anterior miramos de ese producto marco servicio que se está trabajando en la lectiva, describimos 5 drivers, 5 barreras que pueden tener los consumidores y describimos a cuál categoría pertenece. También se dijo y se identificó el impacto emotivo que genera ese producto en el público objetivo. Con esto tendríamos ya adelantado parte del taller. La idea sería entonces hacer nuestro caso de estudio. Vamos a tener en cuenta el contexto. Recuerden que el contexto es ubicarnos en la situación que se está colocando como problema del producto. El qué, justificar aquí con los drivers, con las barriers, qué es lo que está sucediendo. El por qué, dar una explicación precisamente por qué el consumidor tiene ese pensamiento de los drivers y de las barriers. Y ahí vamos a intentar dar una solución con la idea Insight. Muchachos, recuerden que les habla su profesor Luis Fernando Rincón Coral. Seguimos conectados aquí en la clase para despejar cualquier inquietud, duda que surja en este momento.